RCR presenta Integrando Perú. Análisis, entrevistas y propuestas para contribuir al desarrollo del país. Con Jorge Luis Montero y Pedro Gamio. Bienvenidos. Amigos, seguimos con nuestro programa y ahora tenemos a un especialista con gran trayectoria desde el mundo académico. Ha sido consultor de programas internacionales, inversión pública, y una de sus especialidades es la problemática del agua, de la infraestructura, para que el país le dé este recurso vital a los ciudadanos y logremos ese crecimiento con menores emisiones, que hoy es el hito de los países en el mundo. Bienvenido, ingeniero Bonifaz. Muchas gracias, Pedro. Bienvenido. Gracias, Jorge Luis. Un gusto estar por acá con ustedes. A ver, ¿cómo ves el déficit del servicio y de la infraestructura de agua para los peruanos? Tienes una visión de largo plazo, porque vienes estudiando esto hace mucho tiempo. ¿Cómo ves esta situación? Yo la veo pésima, no es mi especialidad, pero lo veo muy mal. Bueno, sí, estamos muy mal, hay que decirlo. Y no es un problema necesariamente de inversión. Inversión hay y puede haber, y puede seguir habiendo. El problema es de gestión. Y creo que el gran culpable si es que hay que buscar un solo culpable, fue la descentralización de las empresas de agua en el Perú. Porque eso ocurrió en el año 90, ¿no? Un decreto de Alan García antes de salir. Y creo que ahí empezó la debacle del servicio de agua potable en las áreas urbanas y ni qué decir en las áreas rurales en el Perú, ¿no? Con el gobierno de Fujimori hubo grandísimas inversiones en el sector, con dinero del FONAVI. Pero hablemos de Sedapal. Pero Sedapal es otra historia. Pero Sedapal es la que tiene el mejor perfil, y no es un perfil con nota, digamos, aprobatoria, pero es el que tiene el mejor perfil porque maneja más recursos. Exacto. Tiene un alto porcentaje de sus operaciones tercerizadas en manos privadas. Sí. Pero el problema es el equipo que conduce la empresa, o son limitaciones que el Estado le impone. ¿Cuál es el problema? Hay de las dos. Y en realidad yo creo que Sedapal, para las limitaciones y restricciones que tiene, da un buen servicio. No es fácil abastecer una ciudad de 10 millones de habitantes. Aunque claro, tienes 3 millones que no tienen servicio y que viven en Lima y que viven en el ámbito de Sedapal. Pero ¿por qué en electricidad tenemos un alto porcentaje de recaudo exitoso y en agua no? Que vivimos un siglo de diferencia entre un servicio y otro. Porque los servicios son totalmente diferentes. Tú no puedes dar agua en Ticlio Chico, pero sí puedes dar electricidad. Es cierto eso, pero las condiciones geográficas son vitales. Pero la tecnología para supervisar que no te roben el agua, creo que no es un estándar. La tecnología en agua no ha evolucionado al nivel de la tecnología, por ejemplo, en energía, ¿no? Hoy día se siguen trasladando los metros cúbicos de agua en la misma tubería que hace 40 años. Y los medidores... Pero es problema país, es problema Perú. Es problema país, pero las diferencias en el servicio con los países de América Latina no son tan grandes. El problema en el caso peruano... Mal de muchos, mal de tontos, dicen, ¿no? Vamos a Madrid, vamos a las ciudades de países más avanzados, porque hay que ser ambiciosos en dar calidad del servicio a nuestra gente. Ahí ya tienes medidores postpago, por ejemplo, sin ningún problema. ¿Postpago? Sí. No pagas, te cortan el agua. Acá tienen que pasar 2 meses para que te corten el agua, ¿no es cierto? Hay tecnología en las plantas que no tenemos acá, etcétera, etcétera. Pero quiero regresar al problema de gestión, porque hoy en día el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento
está planteando un decreto de urgencia, o sea, que se va a publicar en el... Para concentrar el 22. todas las políticas en sus manos. Exactamente. Incluso no lo tengo a la mano, y el reglamento va a determinar muchas cosas. Se impone un cambio tarifario, ellos imponen un cambio en la metodología tarifaria, y básicamente se han reunido con SUNAS, pero no le han hecho caso a SUNAS. Entonces ahí... Es cambio del modelo, en realidad. Es un cambio del modelo. La ley, me parece que el decreto de urgencia, que lo van a publicar pronto, va a tener cambios, pero el reglamento es el que va a tener la voz cantante. ¿Qué piensas de este? Pienso que el cambio de una ley marco en servicio de saneamiento, en un servicio tan importante, no se debe hacer con decreto de urgencia. Esa es una primera cosa. Tiene que haber una discusión amplia. Nacional. Tremendo tema. Yo me he reunido con los funcionarios del Ministerio de Vivienda, que nos llamaron a 3 o 4 profesores de la universidad, recién el lunes. Pero yo, bueno, el lunes ya lo publican el 22. Entonces, hemos dado algunas sugerencias, pero me parece que hay mucho pan por rebanar, mucho para discutir. Yo he preguntado a gente del Ministerio de Vivienda y me han contestado, mira, los problemas que tenemos arrastrados años, aquí hay que tomar el toro por los cuernos y hay que enfrentar las carencias, y lo más grave, la corrupción prácticamente había puesto en jaque al Estado, y todo eso lo está pagando el ciudadano de a pie con un servicio que no es el que merece, porque el ser humano debe tener todas las condiciones para educarse y para, trabajando, salir adelante. Pero si el agua no tiene las condiciones de calidad en todo el Perú, si hay mucha gente que no tiene el servicio en su hogar, es una suma de factores en contra. Exactamente. Pero bueno, yo estoy de acuerdo con tu diagnóstico y con el diagnóstico del ministerio. El problema es qué es lo que van a cambiar y por qué ellos creen que lo que van a cambiar va a resultar bueno. No han hecho un análisis de impacto regulatorio. Hay una serie de cambios importantes detrás de ese decreto de urgencia que no han sido testeados. Es recurrir al viejo estilo, es decir, el regulador, llámese SUNAS, ha sido demasiado light, demasiado débil, tiene que volver las atribuciones plenas al ministerio para que el ministerio haga valer un objetivo y lo cumpla en el plazo previsto. O sea, en pocas palabras, es una práctica que existe en muchos países del tercer mundo. Exacto, pero digamos que lo que plantean ellos, y les voy a hacer un resumen, son 3 o 4 cosas, ¿no? Primero, la integración de las empresas, luego rebalanceos tarifarios, porque hay errores tarifarios, eso está claro. Y luego una planificación de largo plazo para las inversiones, ¿no? Un comité que decida las inversiones. Pero cuando yo les pregunto, ellos tienen 5 medidas. ¿Cuál es tu secuencia? ¿Qué va primero? ¿Qué va después? Me parece que todavía no la tienen clara. Pero hay que darles el beneficio de la duda porque eso va a estar en el reglamento seguramente. La integración es un tema clave. Nuestras empresas, ¿cuántas empresas EPS tenemos? 50. En un país donde... Técnicamente quebradas. Técnicamente quebradas porque no tienen la escala adecuada. En Puno tienes 5 EPS. En Lima Norte tienes 3 EPS. ¿No? Y así. Entonces, son chiquitas. Me está diciendo que corremos el riesgo de repetir el problema con el agua como recurso, materia prima, que se crearon los consejos de Cuenca, pero no han funcionado. Exacto. Y siguen siendo la junta de usuarios el poder fáctico real. Exactamente. Peor aún, las EPS sumamente politizados y con bajos recursos, bajos sueldos. Un gerente general dura 2 meses, 3 meses, 4 meses en una empresa. La rotación es altísima. La gente no quiere trabajar en el sector. Es un sector altamente politizado. Entonces, ¿hay que tomar medidas radicales como las que se proponen? Sí. Pero no hay secuencia, no hay idea, no veo una luz. ¿Tú les dirías, no se aceleren, tómense un poquito de tiempo para hacer las cosas con mayor cuidado?
Exactamente, y discutámosla, abran la discusión, tomemos medidas consensuadas. El diagnóstico lo tenemos claro todos y desde hace 20 años. José Luis, Sí. ¿hay política nacional para estos temas del agua? Hay planes maestros, Planes hay maestros. plan nacional de... ¿Política de nacional saneamiento. multisectorial? Hay plan nacional multisectorial, Hay. sí, muy de la mano con el Ministerio del Ambiente, la ANA. Estamos en un tema trabajando con los ministerios para el Foro Mundial del Agua de Bali en el 2024. Claro. De hecho, yo estoy dirigiendo por parte del Perú el estudio subregional. Y bueno, hay un punto focal que se comunica con la ANA, con Ambiente. Hay integración de ministerios, hay conversaciones. Pero en redactar papeles y documentos e informes no somos malos los peruanos. Para nada. Yo me he quedado sorprendido en la Cumbre Mundial de Cambio Climático. Los documentos que presenta Perú son muy bien elaborados. El problema es cuando nos piden rendir cuenta de lo que decimos allí. Exactamente. El papel aguanta todo. El problema, como les repito, en el Perú y básicamente en las EPS es un problema de gestión. Mi propuesta viene por el lado, y se los he manifestado con la reunión que hemos tenido con el Ministerio, es que hay que regionalizar las empresas. Hay que volverlas regionales. En Lima tenemos una empresa. De ese tamaño. De ese tamaño. Segundo, los gobiernos regionales no tienen ninguna responsabilidad sobre las empresas de agua. Cero. Su ley orgánica dice apoyar. O sea, nada. Apoyar, no rinden cuentas. Son los gobiernos locales. Exactamente, que no tienen la capacidad, que son muy chiquitos. Se reproduce lo que pasa en el Sistema Nacional de Inversión Pública con la preparación de proyectos. Entonces, tercero, integrar las empresas, ¿no? Y luego, aquellas que están mal, existe un organismo en el Perú que se llama la OTAS. La OTAS. Sí. Que es el que ha intervenido en todo. Tiene 20 de las 50 intervenidas, reflotándolas, cambiando gerentes, poniendo plata. Y cuando las reflota, las regresa al municipio, como ha pasado con Moquegua, y viene el deterioro nuevamente. Está probado que no hay sostenibilidad. Dime, por ese y la lado. supuesta solución teórica de la privatización como la panacea de solución a todos los problemas, en Tumbes fue un fracaso total. En Tumbes fue un fracaso total, pero por otro tema, por otras circunstancias, mal planteado. En algún momento, muy poca información, se tomaron decisiones con poca información y terminó en un fracaso. Pero tú puedes, así como hace Sedapal, tercerizar muchos servicios, pero también puedes concesionar plantas de tratamiento de aguas residuales, plantas de tratamiento Eso de sí, agua. Agua residual. Exacto. Puedes, no diría descuartizar la empresa, porque la empresa sigue siendo una sola, pero puedes tener servicios concesionados bajo un manejo centralizado, ¿no? Pero Dime, José Luis, perdón, Pedro, el modelo chileno es radicalmente privatizador. Radicalmente privatizador de los recursos hídricos de este país vecino. ¿Cómo lo ves? Bueno, una locura. para privatizar estas empresas de Chile, lo primero que hizo el régimen de Pinochet y los Chicago Boys fue reflotar las empresas y ponerlas en un nivel muy bueno. Ahí va mi pregunta. ¿No sería bueno hacer un holding, que en cierta forma es una de las ideas planteadas, de todas las empresas de agua y saneamiento, asegurando una cultura corporativa con FONAFE por medio y con la OCDE como veedor? Pero tendrías que dar el paso previo de la integración. Necesitas buen tamaño para tener una buena empresa. Por eso, generar un holding que signifique una empresa por región. No más que eso. O incluso más que eso. O sea, puedes tener mancomunidades o macro y que haya empresas. Compras únicas a nivel nacional y que haya un sistema de control y evaluación y seguimiento al personal y sus metas también en conjunto. Teóricamente eso es lo que funcionaría. En la práctica tienes que modificar varias leyes, ¿no? La ley orgánica de gobiernos regionales, y tendrías que entrar al Congreso en un consenso muy importante
¿no? Para poder armar ese tipo de cambios. Y la resistencia social. Y las resistencias de perder un, entre comillas, botín, porque quienes trabajan en las empresas, pues los amigos, ¿no? Es muy difícil. Entonces, se necesita, pues, yo diría, pues, que, y lo hemos discutido, que el diagnóstico ya está recontra hecho. Los estudios ya están realizados. Estás queriendo decir que el Perú en el siglo XX, donde hizo más obra, fue con lo que se conoce como el despotismo ilustrado. Leguía, Odría, Fujimori, pero no en su corto periodo democrático, sino cuando tenía concentración del poder. Exactamente. La historia nos enseña que es la única manera de ordenar la casa. Así de grave es la cosa. Así de grave es la cosa. Y lo mismo pasó en Chile, ¿no? Exactamente igual. Pero no perdamos las esperanzas de que eso se pueda hacer en un proceso democrático, ¿no? Imagínate un nuevo presidente con cierto nivel de fuerza y con representación en el Congreso. Imagínate, porque, buen punto. Claro, si tienes 24 candidatos a la presidencia, que pueden ser 35, tener un Congreso, digamos, con una fuerza mayoría va a ser bien difícil. No puedo dejar de preguntarte el costo tan grande que ha sido para la gestión país de infraestructura, el Club de la Construcción y el caso Odebrecht. Temas que todavía no hemos terminado de resolver y que muestran que no es solo el funcionario corrupto, sino es también el conjunto de actores del mundo privado que han dicho este es el sistema que funciona y se repartían las obras. Entonces, no hemos seguido los protocolos de la OCDE que hablan de una limpieza profunda. Acá hemos hecho algo medio tibio. Exacto. Entonces, eso también habría que resolverlo. Claro que sí. Si me hablas del sector infraestructura en general, como sabes, en agua y saneamiento mucha inversión privada no ha habido, pero en los otros sectores sí. Hay que sacudirse de ese pasado donde solo venían empresas brasileñas y algunas españolas, y hay que atraer nuevas empresas, hay que traer empresas francesas, como las que están viniendo en algunos sectores, coreanas, de los Estados Unidos, ¿por qué no? Francesas. Esa es la idea. Y para eso, lo que necesitas, y escuché lo que decía el ministro de Transportes hace un rato, es tener pues procedimientos claros, procedimientos transparentes. La ley de contrataciones en el Perú pues es una locura, ¿no? Y por eso es que se están yendo por el G2G, que está bajo el ámbito de la ley de contrataciones, pero tiene un camino diferente que lo hace más ágil. Claro, pero seguro. No resisto a hacerte la repregunta. El modelo que se ha utilizado para modernizar la refinería de Talar es un modelo de contratación extranjero, supuestamente de los más avanzados, pero no hubo competidor, porque la empresa japonesa que llegó hasta la última instancia no presentó. No, la empresa japonesa en la última instancia fue descalificada. Sí. Quedando un único postor, que había sido la misma empresa que había hecho los estudios, que había hecho todo. Entonces, en pocas palabras, no hubo competencia. No hubo competencia y la modalidad misma llevó a que el presupuesto nunca se cerraba. Pero esos son errores en planificación, enormes, en estudios, pero no es culpa del modelo de licitación. Correcto, a eso voy. Entonces, el componente integridad, capacidad técnica y estabilidad de los cuadros es fundamental. En teoría esto funcionaría en la medida en que el Plan Nacional de Infraestructura y Competitividad que tiene el Perú se ponga en la mesa y funcione. ¿Por qué? Porque si tú tienes un plan y tienes proyectos ahí que han sido priorizados por alguna metodología, esos se tienen que hacer y no otros. Entonces probablemente la refinería de Talara no entraría, algún otro proyecto, no sé, tampoco entraría. Entonces no se puede sacar bajo la manga una IRSA, ¿no? Para meterla en el pipeline de proinversión, porque no está en el plan. Entonces las iniciativas políticas, ¿no? Que no tienen asidero, sino que vienen de seguramente un ámbito corrupto,
no tendrían cabida si el plan funcionara. Y eso pasa en todos los países. Tú me has hablado de mirar a los países desarrollados. Australia tiene, Inglaterra tiene, todos los países avanzados tienen ese plan y lo respetan. Y además tienen un comité directivo en ese plan que hace que las cosas avancen y funcionen. Sí, esa es la idea. José Luis, se nos acabó el tiempo. El tema es enorme. Tendremos una segunda oportunidad para tenerte en el programa. El próximo tema importantísimo. El próximo no año. tan lejos. No, es en 2 semanas. En 2 semanas. Muchas En 2 gracias. semanas terminamos el año. Muchas gracias, José Luis, por acompañarnos en Integrando Perú. Muchas gracias. Muchísimas gracias por la invitación, Pedro y Jorge Luis. Felices fiestas. Igualmente, mucho gusto. Hemos presentado Integrando Perú. Retornamos en nuestra próxima edición con más entrevistas y el análisis para contribuir al desarrollo de nuestro país.